Bienvenidos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un vídeo sobre los ataques dobles. Los ataques dobles son un truco táctico muy típico en ajedrez y se puede hacer tanto con caballos como con alfiles, como con damas, como con torres, incluso con peones. Espero que os guste. Dentro vídeo. Un ataque doble se produce cuando una pieza ataca a dos o más piezas del rival. El defensor tiene dos amenazas y no puede defender las dos amenazas en un solo movimiento. También se conoce como tenedor, y con todas las piezas se pueden hacer tenedores o ataques dobles, y vamos a ver ejemplos de todas ellas. Vamos a empezar con un ejemplo de un ataque doble de peón. En esta posición mueven las negras y hacen la jugada F5, atacando al alfil. El alfil no se puede ir a la casilla D5 porque está el peón atacándole. Y tampoco se puede hacer la jugada alfil por C6, comiéndose este peón, porque está el otro peón. Tampoco podría comerse este peón porque está defendido con el otro. Y solo puede hacer la jugada alfil D3, retirando su alfil. Entonces ahora se puede la jugada E4, que ataca tanto a la dama como al alfil, a ambas piezas. Y no tienen manera de defender las dos piezas en una jugada, por lo que lo más coherente sería quitar la dama y las negras habrían ganado un alfil. Vamos ahora con un ejemplo de un ataque doble de alfil. Aquí las negras hacen la jugada caballo por E4. Esta jugada es un grave error porque las blancas tienen la opción de hacer la jugada alfil de 5 atacando el caballo de E4 y el caballo de C6. Y las negras no tienen manera de defender los dos caballos. Por lo tanto, uno de los dos caballos se va a perder. Vamos ahora con un ejemplo de un ataque doble de torre. En esta posición mueven las blancas y tienen la opción de hacer la jugada torre de 5, que amenaza el peón de E5 y el peón de A5. Y las negras no tienen ninguna manera de defender los dos peones, por lo que van a perder uno de los dos peones. Vamos con otro ejemplo de un ataque doble con el alfil. En esta posición las negras hacen la jugada caballo de 4, que es una jugada brillante, porque ataca a la dama y las blancas tienen que hacer la jugada C por D4 y parecen que han ganado una pieza. Pero realmente no es así, debido a que ahora las negras tienen la jugada alfil por D4, creando un ataque doble, ya que se da jaque y se amenaza también la torre. Las blancas están obligadas a cubrir el jaque o a irse con el rey, y entonces las negras se van a comer la torre de las blancas. Vamos ahora con un ejemplo de ataque doble de caballo. Son los más típicos y se dan muy frecuentemente. En esta posición, la jugada de las negras, que es una jugada brillante, es la jugada dama por C3. Parece que las negras se han dejado la dama o la han sacrificado y se han comido un caballo, pero las blancas tienen la opción de comerse la dama simplemente. Y entonces ahora mismo las negras se han dejado una dama. Pero ahora tienen la jugada caballo E2, dando jaque al rey. El rey se va a tener que mover y a la siguiente jugada se van a comer la dama, ya que es un ataque doble. ¿Con esto qué va a ocurrir? Pues tras la jugada, por ejemplo, rey H1, las negras hacen caballo por C3 y han ganado una pieza las negras. Vamos con otro ejemplo de un ataque doble de caballo. Este ejemplo es bastante instructivo porque se da bastante en los finales que el caballo haga un ataque doble dando un jaque al rey y comiéndose un peón, una pieza, una torre o incluso una dama. Entonces aquí la jugada de las negras es la jugada torre de 1. Es una jugada muy buena que siempre bloquea al rey y que suele ser muy buena en los finales. Tras la jugada alfil F1, única jugada, no puede hacer ninguna jugada más, ahora las negras tienen la jugada caballo F3 dando jaque y amenazan que si las blancas hacen la jugada rey G2, las negras tienen la jugada caballo E1 dando jaque y amenazando la torre. Y si las blancas hacen la jugada rey H1, las negras pueden comer en F1 dando jaque y contra rey G2 que amenaza la torre y el caballo, hay otra vez la jugada caballo E1 dando jaque y amenazando la torre y tras rey por F1, caballo por C2. Vamos a ponerlo para que sea más fácil de entender. En caso de que hagan la jugada rey G2, sencillamente es la jugada caballo E1. Damos jaque y amenazamos la torre. En cuanto se quite el rey, nos comemos la torre.
Perfecto. Y contra la jugada rey h1, que era la otra posible, tenemos la jugada torre por f1 dando jaque. Hemos ganado una pieza, pero tiene rey g2 que nos ataca el caballo y la torre. Si quitamos la torre nos comerá el caballo. Por lo que tenemos que hacer la jugada caballo e1 dando jaque igualmente, amenazando la torre. Y tras la jugada rey por f1 comiéndose la torre las blancas, tenemos la jugada caballo por c2 comiéndonos la torre de las negras y de las blancas, y nos quedamos con pieza de más. Vamos con un tercer ejemplo de los ataques dobles de caballo. Como he dicho, los caballos se pueden utilizar para todo tipo de ataques dobles y son más bien difíciles de ver, más difíciles que los de peón o que los de dama o que los de alfil, porque el caballo, como mueve en L, es más difícil encontrar sus jugadas. En esta posición, por ejemplo, sirve muy bien el ataque doble de caballo para atacar, porque tras la jugada torre por g7 jaque, el rey está prácticamente obligado a comer, porque si no le dan mate, si se marcha f8, dama por f7 mate, y si se marcha h8, dama por f7 incluso también serviría la jugada dama por f7 y después torre h7 mate. Por lo tanto tiene que hacer la jugada rey por g7, y tras la jugada rey por g7 tenemos la jugada caballo f5, dando jaque al rey y amenazando su dama. En el momento que él quite el rey, nos vamos a comer la dama con el caballo. Vamos con el último ejemplo que voy a poner sobre los ataques dobles de caballo. En este caso es un final en el que hay damas y las blancas tienen un caballo y las negras un alfil. La jugada en esta posición es la jugada dama c3, que parece una jugada súper sorprendente, ya que esta casilla no está defendida por nada y las negras podrían hacer simplemente dama por c3. Pero el truco está en que contra la jugada dama por c3, que es medio única porque si no las negras pierden la dama, las blancas tienen la jugada caballo por e4, dando jaque al rey, han comido el alfil, han dado jaque al rey y están amenazando a la dama. Y tras el movimiento de rey, por ejemplo, rey de e6, para intentar pasar con el rey, las blancas pueden hacer caballo por c3 y se han quedado con pieza de más en un final totalmente ganado. Vamos ahora con los casos en los que los ataques dobles son con la dama. El primer ejemplo que he puesto es un ejemplo muy típico que incluso yo lo he visto en partidas muchísimas veces, y es dejar indefenso el alfil, en una posición dejar indefenso el alfil y que haya la posibilidad de dar un jaque al rey y el alfil quede en el aire. Es una cosa que por algún motivo la gente no suele ver, ya que la dama no ven que recorre tantas casillas y se lo suele dejar mucha gente este truco. La jugada es dama a5, como he dicho, damos jaque al rey y amenazamos el alfil. Y no tiene manera de proteger el rey y defender el alfil a la vez, por lo que va a perder el alfil. Vamos con otro ejemplo en el que el ataque doble se produce con la dama. Este ejemplo se parece bastante a uno anterior que os he enseñado con el alfil, que es primero sacrificar el caballo en la casilla de 5, está amenazando la dama y la torre, las negras se lo tienen que comer con el peón, y entonces ahora tener la opción de hacer la jugada dama por d5, que da jaque y que amenaza a la vez la torre. Contra cualquier jugada, tanto quitar el rey como cubrirse con la dama o con la torre, simplemente la jugada de las blancas es dama por a8 comiéndose la torre. Vamos con este último ejemplo sobre los ataques dobles de dama. En este caso, la jugada de las negras es la jugada torre por e3. Es una jugada difícil de ver, pero parece claro que con la dama no se puede comer el peón, porque si comen con la dama, está la jugada dama por g4 que da jaque al rey y amenaza a la torre. No se pueden defender las dos piezas a la vez, por lo que una jugada como rey e1 seguiría la jugada dama por d7, que habría ganado un peón más y tendría ya dos peones de más, y aparte de eso, el rey de las blancas está muy débil y van a seguir jugadas como torre 8, que podría clavar la dama si no la quita, y la posición de las blancas se desmorona. Por lo que contra la jugada torre por e3 tampoco puede comer de peón porque está clavado y solo podría comer de rey. Una vez que come con el rey, está la jugada torre 8 dando jaque al rey. Se podría cubrir con la torre, pero simplemente se la dejaría, las negras se la podrían comer, no tendría ningún sentido. Y el rey, y si cubre con la dama, simplemente la jugada dama por e4 se dejaría la dama también. Entonces, tendría que moverse con el rey.
A estas 3 casillas de este lado no se puede mover con el rey, que simplemente la dama negra se podría comer a la dama blanca. Entonces solo le queda una jugada, que sería la jugada rey F4, para defender la dama y salir de esta columna. Contra la jugada rey F4 está la jugada G5, dando jaque al rey, a la que únicamente puede hacer la jugada rey F5, y las negras pueden hacer dama por F3, dando jaque mate. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre este truco táctico que es el ataque doble. Hay muchos más trucos tácticos que os iré trayendo en próximos vídeos en esta misma sección. Si os ha gustado, suscribiros y dadle a like para recibir mucho más contenido sobre ajedrez. ¡Hasta la próxima!